Bueno, en primer lugar quisiera dar las gracias a Cristina y a María Luisa por darme la oportunidad de formar parte de este evento y a todos vosotros por asistir. La ponencia que yo voy a dar realmente no es nada nuevo para todos vosotros, sino es básicamente recordaros el por qué estáis aquí y todo el bien que podéis llegar a hacer y todos los logros que podéis llegar a conseguir si continuáis luchando dentro de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes o Enfermedades Raras de la Organización Mundial de la Salud, la cual define salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. En esta línea es para recordar que todas las repercusiones que tiene a nivel psicosocial padecer una enfermedad poco frecuente muchas veces suponen aún más dolor que el propio dolor somático de la enfermedad. Padecer cualquier enfermedad, sea esta cual sea, pues va a suponer una amenaza para las metas y planes de vida que tenía la persona en este momento. Ya sea para el adulto, que en el momento en el que aparece la enfermedad no puede continuar desempeñando todas las tareas o actividades que llevaba en su vida cotidiana, o ya sea para la familia, que al nacer un pequeño con una enfermedad de tipo congénito necesita reestructurar su vida y sus relaciones de cara a poder atender los cuidados y tratamientos que requiere esta persona. Atenta inevitablemente contra las relaciones familiares sociales, digamos que sobre todo cambiándolas, ¿no? Ni mejor ni peor, pero sí que tiene una serie de repercusiones. En el caso de las familias, inevitablemente pues hay que reorganizar los horarios, las situaciones de tensión muchas veces implican conflictos, a veces ambas partes de la pareja no tienen la misma manera de experimentar la enfermedad. Y por supuesto, en el caso del adulto, interfiere toda la incertidumbre, la angustia y el miedo, inevitablemente, en el tipo de relaciones que se establecen. Cualquier enfermedad, insisto, afecta a la integridad corporal, física y estética. Muchas veces las repercusiones físico-estéticas que generan el rechazo de un sector de la sociedad y la discriminación son mucho más dolorosas que las propias consecuencias físico-somáticas de la enfermedad. Supone dolor y ¿qué os voy a decir yo acerca de que el dolor es una experiencia totalmente subjetiva y muy difícil de compartir y de transmitir con las personas que nos rodean? Asimismo, implica padecer intervenciones quirúrgicas y tratamientos que muchas veces para el adulto le impiden continuar una vida laboral y social y para el niño implica muchísimos tipos de absentismo escolar. Del mismo modo, disminuye la autonomía de la persona, generando distintas formas de dependencia. Como sabéis, la dependencia no solo es la necesidad de cuidados, ni la dependencia de una ayuda técnica, por ejemplo, para la movilidad, sino también es dependencia el tener que recibir determinado tratamiento de forma periódica. También es dependencia, lo que me comentaba José Manuel previamente, de la sensibilidad al calor y al frío. También es dependencia cualquier intolerancia alimenticia, que hay que estar muy pendiente de dónde vamos y qué es lo que ingerimos. En fin, que hay que ampliar las distintas formas de dependencia que puede suponer cualquier enfermedad. Y, bueno, en definitiva, que repercute no solo en las dolencias somáticas, sino con más fuerza en el malestar psicológico. Sin embargo, lo que me gustaría incidir en cómo afecta a todo esto que ya existe padeciendo cualquier enfermedad, el caso de que se trate de una enfermedad poco frecuente. Y es que hay ausencia y retraso diagnóstico en muchos de los casos. Como sabéis, existe una media de 5 años en obtener un diagnóstico, lo que muchas veces implica el peregrinaje por distintos centros hospitalarios y distintas comunidades hasta obtener el mismo. Implica el desconocimiento por parte de la sociedad, el desconocimiento y el reconocimiento, porque cuando la sociedad desconoce cuáles son las consecuencias que implica una enfermedad poco frecuente, nos encontramos en una situación de incomprensión y aislamiento. Implica la desinformación sobre cuidados y ayudas técnicas, implica la ausencia de información sobre asociaciones y recursos, la falta de ayudas económicas, la falta de una atención sociosanitaria adecuada, es decir, profesionales especializados en cada una de las enfermedades de las que hablamos. Implica la dificultad de la relación con los profesionales por el desconocimiento de estas enfermedades,
Supongo que muchos de vosotros, ante la falta de capacidad de algunos profesionales de reconocer o identificar el cuadro de síntomas que se presenta en una enfermedad poco frecuente, pues se os ha tachado de, por así decirlo, de pacientes conflictivos, no por reivindicar una mejor atención. Muchas veces también lo que sucede es que muchas personas, al no reconocerse el cuadro diagnóstico, se les deriva a salud mental o sencillamente se encuentran con falsos diagnósticos, errores diagnósticos o otro de los problemas que sucede en relación con el personal sanitario es entre la falta de coordinación cuando son enfermedades de tipo multisistémico entre los distintos especialidades o especialistas profesionales. Por último, la escasa investigación, ya que no resulta rentable invertir en enfermedades con tan baja prevalencia. Todos estos factores de tipo contextual lo que van a provocar es una incertidumbre en los distintos aspectos relacionados con la enfermedad. Como todos ya sabéis, la falta de pronóstico, la heterogeneidad entre cada una de las propias patologías, la falta de subclasificaciones en enfermedades poco frecuentes, pues hace que os encontráis con el ¿y qué va a suceder? No lo sé. Y si se somete a la intervención quirúrgica, ¿se va a resolver el problema o mejorar el estado de salud? No lo sé. Se produce una pérdida de control a nivel personal y a nivel social, ya que, claro, la persona se siente, o la familia, totalmente impotente al no poder manejar ninguno de estos factores que implican directamente a la salud, o de la persona, o del familiar, o de su hijo. Rechazo social, pérdida de la autoestima y aislamiento, como os comentaba antes, que nace de esa incomprensión, el sentimiento de ser único, desamparo, desorientación, impotencia y, bueno, y en definitiva, ansiedad, miedo y angustia. Y yo planteo cómo el asociacionismo puede beneficiar todo este impacto psicosocial de las enfermedades poco frecuentes. Pues bien, el que aparezcan o no todas estas consecuencias, la intensidad y la duración en el tiempo va a depender del soporte social y de las estrategias de afrontamiento. El asociacionismo puede proporcionar soporte social y estrategias de afrontamiento. ¿Cómo? Pues bien, en primer lugar, la información a los pacientes. Muchas veces las asociaciones de pacientes tienen malísima información que ni los propios profesionales de la medicina pueden proporcionar. Además, crean guías, crean protocolos y pueden ayudar en la búsqueda e identificación de especialistas de referencia. Cuando hablo de centros y especialistas de referencia, no me refiero a los CESUR como centros y unidades de referencia como tal, sino cuando una asociación conoce e identifica en qué hospital se trata un mayor número de pacientes de determinada patología. Pongo el ejemplo de la guía de enfermedades poco frecuentes que ha publicado en colaboración con FEDER, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en el cual ahora mismo solo se recogen 15 enfermedades poco frecuentes, pero, por ejemplo, ahora mismo se están tramitando otros expedientes como de neuromusculares, X-Flapping o esclerodermia. Queremos que crezca. Y lo que se trata es de identificar en la Comunidad de Madrid, en este caso, cuáles son los hospitales que tienen un mayor número de cada caso. De esta manera, tanto el propio especialista médico como la familia o el paciente puede orientarse y saber, bueno, yo ahora ya puedo elegir una vez que conozco dónde se están atendiendo un mayor número de casos de la enfermedad. Y esto se ha conseguido únicamente a través de la valiosa información que está recabando las asociaciones de pacientes. ¿Cómo ayuda esto al bienestar psicosocial del que hablábamos antes? Bueno, pues por un lado genera autonomía, ¿no? Digamos que ese desconcierto, esa desorientación, lo que provoca es una impotencia de no saber qué hacer, ¿no? De darte cuenta que has perdido el control sobre tu vida. Una vez que sabes dónde dirigirte, recuperas la autonomía porque tienes la oportunidad de decidir y de tomar decisiones bien informadas. Ofrece seguridad porque sabemos que donde estamos yendo es donde mejor pueden atender, donde tenemos mayor probabilidad de que atiendan adecuadamente a nuestros familiares o a la persona en cuestión, y porque facilita recursos de afrontamiento y ayudas tangibles. Muchas veces las propias asociaciones, a través de conseguir financiación y subvenciones, pueden proporcionar por recursos ya sea de tipo fisioterapéutico, apoyo psicológico, la orientación de trabajo social, etcétera, a la que normalmente no pueden tener acceso las personas y familias con enfermedades poco frecuentes, precisamente por esa falta de reconocimiento por parte de la administración, ¿no? Que no reconoce las necesidades y por tanto no pone recursos a su disposición.
ahí está la labor de las asociaciones para proporcionar esos recursos, ¿no? Por otro lado, el asociacionismo va a permitir la participación de los pacientes en la toma de decisiones clínicas. Si bien un paciente aislado poco puede hacer de cara a la administración para que se tengan en cuenta las necesidades que desemboca determinada patología, toda la unión de las familias en una asociación da entidad y fuerza para poder reivindicar las necesidades. Una muestra, pues, por ejemplo, ha sido la recientemente publicada Estrategia Nacional de Salud en Enfermedades Poco Frecuentes, que hasta que no se creó una unión suficientemente fuerte como para llevar a la administración que existen en España 3 millones de personas afectadas por enfermedades poco frecuentes y afectadas por de en torno a 7.000 patologías, no se fue consciente a nivel social y a nivel de la administración de la necesidad de poner en marcha esta estrategia. Ahora bien, estamos esperando que nos pongan financiación para que se lleve a cabo la estrategia, una financiación fuerte, que nos pongan fechas, que nos pongan responsables, pero bueno, paso a paso, ¿no? Las asociaciones, bueno, pues son las encargadas de solicitar estas respuestas sanitarias concretas. Un ejemplo también nos lo va a traer José Manuel de con la displasia ectodérmica. Bueno, pues un poco la labor que están llevando ellos a cabo para que se pueda dar la respuesta específica que necesita esta patología. Mejorando la relación con los profesionales de la salud. Bueno, pues como comentaba, una relación médico-paciente basada en el respeto y la confianza mutua va a mejorar evidentemente la efectividad de los tratamientos, reduce las recaídas, resuelve los problemas de salud y mejora la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares. Si la asociación es capaz de trasladarle al profesional las necesidades que tiene en el momento del diagnóstico y del seguimiento, este podrá tener en cuenta, pues, por ejemplo, todas esas consecuencias del impacto del diagnóstico y dar una atención más individualizada, más ajustada. Por último, permitirá, pues, por ejemplo, aquello que sucede en muchos casos, que profesionales de distintos servicios médicos, pues, digamos que orientan hacia medicamentos que pueden llegar a ser producir contra eso, con contraindicaciones, ¿no? O muchas veces lo que se produce que desde, por ejemplo, el área de traumatología y el área de cirugía de medicina interna, pues están realizando y pidiendo las mismas pruebas y obligan, por un lado, a los pequeños a pasarse por repetidas y reiteradas pruebas médicas que se podrían hacer de una sentada, o a los adultos que se ausenten reiteradamente de su trabajo hasta el punto de llegar a perderlo porque tienen que realizar una y otras pruebas que, si hubiese una coordinación médica, podrían darse, pues, de una única vez en un único centro hospitalario. También ayuda al bienestar, pues lo que comentaba antes, la formalización de los diagnósticos, convertir múltiples citas del médico en una situación placentera en vez de aversiva y ofrecer una mayor garantía de que el paciente siga las indicaciones del médico. Favoreciendo el acceso del paciente a la asistencia. Bueno, pues las asociaciones van a facilitar el tratamiento específico y especializado y la creación de centros de referencia. Un ejemplo es que FEDER ahora mismo ha conseguido que los grupos de trabajo que, digamos, designan a los especialistas en la creación de centros y unidades de referencia, bueno, pues que alguno de esos especialistas esté propuesto por FEDER, ¿no? Y de algún modo así trasladar la necesidad y la opinión del paciente a la hora de designar esos centros y unidades de referencia, que muchas veces se eligen en relación a otros criterios muy diferentes a las necesidades de los pacientes. Esto, bueno, pues permitiría algo, evidentemente, una asistencia profesional especializada, individualizada y coordinada por equipos multidisciplinarios, ¿no? Que vendría un poco también a resolver la problemática de la que hablábamos antes, de la atención simultánea de muchos especialistas de forma descoordinada. Otro de los beneficios que se puede generar es la relación con los medios de comunicación, con los poderes públicos y los ejercicios de reivindicación. El dar a conocer en la problemática por la que están pasando las familias con enfermedades poco frecuentes a los medios de comunicación implica ese reconocimiento de las necesidades de la sociedad, pero también implica inevitablemente el que, una vez que un problema es un problema, por así decirlo, de carácter público, reconocido, pues las administraciones digamos que promuevan políticas de ayuda. También implica que cuando un fenómeno social
socialmente, pues también las empresas de carácter privado inviertan en investigación. Pues nosotros, un ejemplo es que el hecho de que por esto ponemos la foto, y que en el acto del Senado estuviese presidente de la princesa, conseguimos que acudiese Cristina Garmendia y Lene Facín. Una vez que van a un acto de esta categoría, pues tienen que mostrar su implicación, ¿no? Entonces, en esta fecha, pues se mostró cómo se habían invertido fondos para, en este caso creo que fue para la leucodistrofia, ¿no? Y también cómo se iban a hacer unas políticas y una financiación para investigación en enfermedades poco frecuentes desde el Ministerio de Innovación. Apoyar la investigación médica, pues por supuesto, en tanto en cuanto la asociación consigue fondos, financiación o presión mediática para que se investigue sobre determinada patología, pues está favoreciendo la aprobación, la prevención, diagnóstico y tratamientos adecuados. Y por último, pero no menos importante, más bien todo lo contrario, el asociacionismo proporciona el apoyo social y familiar que va a generar fomentar la salud, una reducción del malestar psicológico, un salir de ese aislamiento al poder ver la manera en la que afrontan estos problemas otras personas que han pasado por la misma situación, el permitir objetivizar la situación en la que te encuentras, que muchas veces precisamente ese aislamiento hace que no seas capaz de ver más allá. Sin embargo, las personas cercanas, al no conocer realmente la situación por la que pasas, pues digamos que no son capaces de acceder a tu situación y no somos capaces de atender, ¿no?, lo que nos quieren decir. Mientras, si esa información nos la está trasladando una persona que ha pasado por lo mismo que nosotros, estamos mucho más receptivos. Asimismo, proporciona recursos de afrontamiento, disminución de emociones negativas, mayor sensación de control, aumento de la autoestima y del estado de ánimo positivo. Bueno, con esto llego a los 20 minutos que no me quiero pasar de tiempo y bueno, con esto finalizaría un poco lo que os quería, básicamente es eso, os animar a que continuéis con la labor que realizáis y con esta lucha porque estáis consiguiendo todo esto y podéis llegar a conseguir mucho.